Imagina a un niño nacido en una pequeña ciudad del interior de Brasil, cargando desde su nacimiento con un peso invisible, pero devastador. Matías, como era llamado, vino al mundo con una condición rara y cruel, una malformación en el páncreas que le impedía alimentarse normalmente. Mientras otros niños crecían con salud, corrían, jugaban y disfrutaban de comidas sencillas del día a día, él vivía rodeado de limitaciones, dolores e incertidumbres. Los médicos, por más que se esforzaban, no conseguían ofrecer una solución definitiva. Sus padres, desesperados, veían al hijo frágil, dependiente de cuidados médicos constantes, y no había perspectiva de mejora. La vida parecía ser una carga demasiado pesada para un niño tan pequeño. Fue en ese contexto cuando ocurrió algo extraordinario. El día 12 de octubre de 2013, fiesta de Nuestra Señora Aparecida, Patronal de Brasil. La familia llevó al niño a una iglesia donde se encontraba una reliquia de Carlo Acutis. Carlo, el joven italiano fallecido en 2006 a los 15 años, ya era conocido por muchos católicos como el apóstol de Internet y el influencer de Dios. Había vivido poco tiempo, pero dejó una huella profunda, principalmente por su fe y por el uso creativo de la tecnología para evangelizar. Cuando su reliquia llegó a Brasil, los fieles comenzaron a buscar su intercesión con creciente devoción. Ese día, frente a la reliquia, la comunidad rezó con fervor, pidiendo a Carlo que intercediera ante Dios por la salud del pequeño Matías. Lo que ocurrió después no puede ser explicado por la ciencia. Poco tiempo después de aquel momento de oración, el niño comenzó a alimentarse normalmente. No fueron apenas pequeñas mejorías, no fue una esperanza pasajera. De hecho, empezó a comer como cualquier niño, sin dolor, sin complicaciones, sin los síntomas que lo habían acompañado desde el nacimiento. Los médicos, sorprendidos, realizaron exámenes y no encontraron más señales de la malformación pancreática. Aquello que antes era un diagnóstico definitivo, una sentencia de sufrimiento, simplemente desapareció. Los padres, emocionados, fueron testigos de la transformación delante de toda la comunidad. La noticia se difundió rápidamente, llamando la atención no solo de los fieles, sino también de la iglesia, que inició una rigurosa investigación para verificar si había explicaciones científicas plausibles. La Iglesia Católica es extremadamente cuidadosa al reconocer un milagro. Cada caso es examinado con rigor, contando con médicos, científicos y teólogos. En el caso de Matías, la conclusión fue clara. No había explicación médica o científica para la curación repentina y completa. Era un milagro. Ese reconocimiento oficial ocurrió años después, en 2020, y abrió el camino para que Carlo Acutis fuera beatificado en Asís, la ciudad de San Francisco, ante miles de fieles. Así, la vida de un niño brasileño cambió para siempre, y el mundo fue testigo del primer milagro atribuido a Carlo. Un milagro que mostró que su intercesión atravesó océanos, alcanzando un continente distante y un corazón afligido, trayendo cura y esperanza donde solo había dolor y desesperación. Años después del primer milagro, otro caso extraordinario surgiría, esta vez en Centroamérica. En julio de 2022, en Costa Rica, una joven estudiante universitaria llamada Valeria sufrió un gravísimo accidente de bicicleta. El impacto fue devastador, un traumatismo craneal severo, hemorragia cerebral y un diagnóstico que parecía sellar su destino. Los médicos dijeron a la familia que la probabilidad de sobrevivir era mínima y que aun si sobrevivía, probablemente quedaría con secuelas irreversibles. La madre de Valeria, llamada Liliana, no aceptó la idea de perder a su hija sin luchar con todas las fuerzas de la fe. Desesperada, decidió viajar a Asís, en Italia, para rezar ante la tumba de Carlo Acutis. El día 8 de julio de 2022, se arrodilló frente al cuerpo del joven beato y derramó sus lágrimas, suplicando por la vida de su hija. Pedía que Carlo intercediera ante Dios para que Valeria tuviera una segunda oportunidad. Mientras tanto, la joven permanecía internada en estado crítico. Sin embargo, poco después de las oraciones de la madre, algo sorprendente comenzó a suceder. Valeria presentó señales de mejoría inexplicables. Poco a poco, contrariando todos los pronósticos médicos, empezó a respirar por sí sola, a despertar
y a recuperar movimientos. En pocos días, los médicos presenciaron algo que simplemente no tenía sentido dentro de la lógica científica. La hemorragia cerebral había desaparecido. Los exámenes mostraron que la recuperación no podía ser explicada por los recursos médicos utilizados. Lo que era un cuadro prácticamente sin esperanza se transformó en una curación completa. Valeria volvió a hablar, caminar y retomar su vida normal. El impacto fue tan grande que el propio equipo médico admitió que no había explicación natural para lo ocurrido. La iglesia nuevamente inició un proceso de investigación minuciosa. Médicos independientes, especialistas y teólogos fueron convocados para analizar los informes, los historiales clínicos y la evolución del caso. La conclusión fue la misma. No había explicación científica para la recuperación total de la joven. En 2024, el Papa Francisco reconoció oficialmente como el segundo milagro atribuido a Carlo Acuitas, abriendo el camino para su canonización. El día 7 de septiembre de 2025, Carlo fue declarado santo por el Papa León XIV, convirtiéndose en el primer santo millennial de la Iglesia Católica. Su ejemplo de fe unido a la fuerza de estos milagros reveló al mundo que la santidad no es algo distante, reservado solo a figuras medievales o a grandes nombres de la historia, sino que puede ser vivida plenamente en nuestros tiempos por un adolescente que usaba tenis, adoraba los videojuegos y navegaba en internet como cualquier joven. El milagro de Costa Rica no solo salvó la vida de una joven, sino que también reavivó la esperanza de miles de personas que vieron en la intercesión de Carlo una señal concreta de la presencia de Dios en medio del sufrimiento humano. Además de los 2 milagros oficialmente reconocidos, existe un episodio que alimenta aún más el aura de misterio y santidad en torno a Carlo Acuitas. En 2019, cuando su cuerpo fue exhumado como parte del proceso de beatificación, se esperaba encontrar solamente los restos mortales de un joven fallecido en 2006. Pero lo que los presentes vieron sorprendió a todos. El cuerpo de Carlo estaba en un estado de conservación considerado extraordinario. En casos como este, muchas personas hablan de incorruptibilidad, un fenómeno raro, ya registrado en la vida de algunos santos, en el que los cuerpos resisten al paso del tiempo de manera misteriosa, sin descomponerse como sería esperado. Cuando se divulgaron las primeras imágenes de Carlo, fieles de todo el mundo comenzaron a comentar que aquello era una señal de su santidad. Su cuerpo estaba intacto, vestido con jeans, tenis y sudadera, exactamente como le gustaba presentarse en vida, transmitiendo la imagen de un joven común, pero profundamente apasionado por Cristo. El Vaticano, sin embargo, fue cauteloso. Afirmó que, aunque el cuerpo estaba en buen estado, había sufrido algún proceso natural de deterioro, y que no se trataba de un caso de incorruptibilidad milagrosa. Aún así, la fuerza simbólica de este episodio fue inmensa. Para muchos fieles, ver a Carlo como si estuviera simplemente dormido fue una señal conmovedora, casi tan impactante como los milagros reconocidos. Este milagro extra, no oficializado por la Iglesia, refuerza la percepción de que Carlo es un signo vivo de esperanza para los jóvenes y para toda la Iglesia. No es solo un intercesor poderoso, sino también un ejemplo de que la santidad puede vivirse con naturalidad, en medio de las actividades sencillas del día a día, sin perder la esencia de la fe. A lo largo de la historia, muchos santos han sido asociados a fenómenos extraordinarios, pero Carlo se destaca por ser alguien tan cercano a nuestra realidad contemporánea. Navegaba en internet, le gustaba la tecnología y los videojuegos, pero no permitió que nada de eso le quitara el foco de Cristo y de la Eucaristía. Tal vez ese sea el verdadero milagro de Carlo, mostrar al mundo que es posible ser santo en el siglo XXI, viviendo como un joven, pero sin renunciar a la fe. Y así, entre milagros oficialmente reconocidos y señales que alimentan la devoción popular, Carlo Acuitas ya se ha consolidado como una de las figuras más destacadas de la Iglesia de nuestro tiempo. Un joven que murió temprano, pero cuya vida continúa produciendo frutos espirituales e inspirando a millones en todo el mundo.